por los rayos X. Estaremos ante el principio del fin para Donald Trump. Hace apenas horas, unánimemente, el Senado aprobó esta noche un rotundo sí. Más temprano, abrumadoramente, republicanos y demócratas en la Cámara Federal hicieron lo propio. Que se desentrañe la podredumbre que esconden las listas de Jeffrey Epstein, el antiguo amigo del presidente, sobre prostitución de menores a manos de poderosos en y fuera de Estados Unidos. Ya cayó un príncipe. ¿Qué es lo próximo luego de este terremoto político? Lo vamos a discutir más adelante, pero antes, amigos, buenas noches. Con el saqueo de una barcaza con mercancía destinada totalmente a Puerto Rico, se saltaron todas las alarmas. ¿Cómo es que por 3 días permaneció encallada a medio camino entre Puerto Rico y Estados Unidos? Mírenlo aquí. Ahí encallada. Aquí está Puerto Rico, aquí están las islas municipios, por aquí está la base de Ceiba y los militares, y allí está Estados Unidos. ¿Cómo es posible que haya pasado esto y que piratas y saqueadores llegaran y nadie le diera auxilio con lo hundido de barcos y militares y portaaviones en la región del Caribe que persiguen botes de supuestos narcotraficantes? ¿Cómo se puede explicar esta falta de respuesta? Rayos X pudo corroborar que hubo múltiples llamados de auxilio. ¿Qué podemos esperar de aquí en adelante? Veamos imágenes sorprendentes. Oh my gosh. What? Holy, this is something I've never seen anything like this. Look at this. Así quedó una de las embarcaciones que abastecen a Puerto Rico semanalmente, luego de ser saqueada por presuntos piratas. Sí, pudiéramos llamarles piratas modernos. Este video lo captó un youtuber que, sorprendido con el suceso, documentó cómo los contenedores con suministros, que se supone llegaran a la isla la semana pasada, habían sido vandalizados. I think those are all open boxes. That is insane. When I edit this, I'm definitely going to zoom in on that. Oh my gosh. That's all open boxes of stuff that was in these containers. Otros videos en redes documentan pequeñas embarcaciones cargando lo que se presume eran mercancía de los contenedores. Mercancías que se iban a vender aquí en Puerto Rico. Pero, ¿qué realmente fue lo que pasó? En momentos en los que la región vive una militarización sin precedentes, una de las únicas barcazas autorizadas por la ley Jones para traer mercancía desde Jacksonville a la isla quedó varada, sola y vulnerable en las Bahamas, hasta convertirse en blanco de saqueadores. La embarcación, llamada Brooklyn Bridge, pertenece a la empresa Trailer Bridge. La nave, que normalmente carga entre 230 a 250 contenedores, había enfrentado vientos severos el 11 de noviembre tras iniciar su acostumbrada ruta de Jacksonville a San Juan. El cable de remolque falló y la embarcación quedó encallada a 3 millas de la costa bahameña. Mientras esperaba ayuda, fue asaltada por decenas de personas que viajaban en pequeñas embarcaciones. Así lo comunicó la propia compañía durante una conversación con Rayos X. I say early Christmas for Abaco. Free for all. All ship load. Free for all. They throw them overboard. Just fling it. Este video, publicado por un youtuber, muestra incluso el momento en que, aún con las autoridades rodeando la barcaza, los saqueadores continuaban robando la mercancía que pertenecía o pertenece a decenas de empresarios puertorriqueños. Tuvimos acceso exclusivo a correos electrónicos en los que la propia empresa le estuvo informando a sus clientes lo que estaba ocurriendo con la barcaza durante los 3 días que duró el asalto. En los mensajes expresan su frustración tras solicitar ayuda a las autoridades de las Bahamas y de Estados Unidos y ver cómo la respuesta tardó en llegar. La propia empresa nos confirmó la lentitud de las autoridades de Bahamas ante las llamadas de emergencia. Mientras esa ayuda no aparecía, los saqueadores continuaron entrando y saliendo de la embarcación por al menos 2 días. Algo que el youtuber Nick Olinde también documentó. This is outrageous. I've never seen anything like this in my life before. Look at that. La compañía Trailer Bridge nos confirmó que alrededor del 90% de los contenedores fueron abiertos durante el tiempo en el que la barcaza permaneció bajo el control de los piratas. Uno de los oficiales nos admitió que, aunque el intento de saqueo es común para estas embarcaciones, es la primera vez que sucede con esta magnitud en esta ruta.
Pero, ¿por qué esto es importante? Puerto Rico depende únicamente de 3 compañías para mover toda la carga que llega desde Estados Unidos bajo los requisitos de la Ley Jones. Aproximadamente el 80% del suministro a la isla llega a través de estas embarcaciones. Es decir, las embarcaciones de estas 3 empresas son el puente marítimo que mantiene abastecida la isla con alimentos, medicinas, materiales de construcción y productos esenciales. Por eso, que una de ellas quedara varada, vulnerable y finalmente saqueada, no es solo un incidente aislado. Pudiera representar, según expertos consultados por Rayos X, un golpe directo al sistema que sostiene el suministro de Puerto Rico. Y lo peor, todo esto ocurrió mientras el Caribe experimenta el mayor despliegue militar estadounidense en años por la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Y aún así, la intervención de la Guardia Costera y la Marina de Estados Unidos tardó días en llegar, según la propia empresa. Las pérdidas a consecuencia de este incidente pudieran ser millonarias. Hablamos con una empresaria puertorriqueña que tenía más de $70,000 en mercancía dentro de esta barcaza. Inventario que ya había pagado y representaba gran parte de su mercancía para la venta en Navidad. La empresaria aún desconoce si sus productos y su inversión están entre los contenedores saqueados. Su temor hoy es que los seguros no le cubran. Hoy, el Brooklyn Bridge sigue en ruta de regreso a su puerto en Jacksonville. En cuanto llegue, la empresa matriz estará en condiciones de dar a conocer los pormenores del incidente y tener un inventario de lo robado o dañado. Pero este incidente abre una pregunta urgente. ¿Qué significa para la isla que un solo evento pueda dejar a la mayoría de su carga expuesta o perdida? Por ahora, lo ocurrido con la Brooklyn Bridge no se está clasificando oficialmente como piratería. Pero los hechos como el saqueo masivo, la falta inicial de seguridad y la tardía intervención de las autoridades dejan abierta otra inquietud. ¿Estamos viendo señales de una nueva forma de piratería en el Caribe? ¿O esto es solo una vulnerabilidad logística que nadie quiere admitir? Todavía yo sé que usted en su casa tiene demasiadas dudas sobre lo que realmente ocurrió con esta barcaza que fue atracada por presuntos piratas en las Bahamas. Nosotros contamos aquí con un experto, Julio Cáceres, corredor de aduanas, que vamos a estar respondiendo varias preguntas y varias dudas que todavía tenemos. Para que la gente más o menos entienda, esto que estamos viendo ahora mismo, estas imágenes que acaban de ver en primicia en Rayos X, esto sería el remolcador. Esto es lo que básicamente jala esa barcaza que se atracó, ¿no? Correcto. El remolcador, lo que conoce como el tugboat, pues es el motor de la barcaza. O sea, a través del cable que conecta el remolcador con la barcaza, pues ahí es que está la propulsión que entonces mueve la mercancía de puerto a puerto. Y eso entonces, esto fue lo que provocó el cable, ¿verdad? Este cable que vemos aquí, que se ve un poquito, fue lo que se rompió y fue lo que provocó que la barcaza se moviera. Aparentemente es la causa de la avería. Hay gente que tiene duda y la gente dice, pero esta barcaza no tiene motor. No, esta barcaza depende de esta embarcación. Correcto, barcaza no es un buque, no es una embarcación. Una barcaza usualmente no tiene propulsión. Depende del tugboat que es el que le provee la propulsión. Es decir, se rompió el cable y ahí entonces fue que el viento se fue llevando poco a poco esa barcaza hasta que quedó encallada en ese lugar de arrecifes o piedras, como se veían las imágenes. Habría que ver la evaluación de las agencias reguladoras, la NTSB, el Coast Guard, el mismo, pues, para ver los elementos que hicieron que forzara o que partiera el cable. Hay un mito corriendo y comentarios corriendo en las redes sociales de que la empresa abandonó la embarcación y por eso fue que eventualmente los saqueadores llegaron y entraron. Pero si podemos ver la pasada imagen, la primera imagen, la que estábamos viendo en estos momentos, dentro de ese remolque habían 6 tripulantes, entre ellos un chef, estaba el capitán y otros 4 tripulantes, ¿correcto? Sí, es usual, o sea, ese tipo de operación pues tiene una tripulación pequeña para darle apoyo a la tripulación del tugboat, pero como le comentaba, la barcaza no tiene propulsión, así que la comunicación de la operación es a través de los controles, las antenas, como lo ven ahí, y ahora que hay tecnología que es el AIS, que es el Automated Indicator System, que es donde identifica la posición de las embarcaciones para evitar colisión, ese tipo de cosas. Eso emana de esos
controles que hay en la operación, pero en la barcaza como tal no hay propulsión. Y algo que sí, y quiero aclarar que la empresa sí nos confirmó y confirmó a Rayos X, es que ellos nunca abandonaron el lugar y se mantuvieron ahí. Obviamente, como llegaron tantas personas, en el reportaje pudimos ver como en uno de los videos aparece uno pidiéndole a otro, por favor no apuntes, no dispares, no dispares o no apuntes con el arma. O sea, que había gente armada dentro de este atraco, lo que representaba un riesgo para la gente que estaba dentro de aquí. Esta imagen pues impresiona, esta imagen aérea que tomó el youtuber Nico Linde, impresiona muchísimo y sobre todo impresiona, y quería preguntarle, ¿cuán fácil es abrir este tipo de... No, los contenedores no tienen un candado como lo conocemos, un candado para efectos marítimos, y ya pues en todos lugares hay ya unas tijeras, unas tenazas para romper. Esto no es que ahí necesitan alguna herramienta especial para poder abrirlos y sacarlos. No, pero, o sea, por la imagen pues puedes ver, o sea, que pudieron acceder a contenedores, pero no saquearon todos los contenedores completos, o sea, absolutamente, sí, abrieron los contenedores para llevar mercancía de fácil acceso y liviana. Ves el tamaño de la barcaza, pero obviamente una embarcación de 20, 30 pies se puede acercar ahí, una mercancía liviana la puede traspasar, pero bueno. Algo que expresó la compañía, y con esta imagen lo evidencia, la compañía dice que se abrió el 90% de los contenedores que los saqueadores abrieron, y la gente decía, pero ¿cómo abrieron los del medio? Y si pueden ver en las imágenes, en la parte de atrás, incluso los que quedan en el medio, ellos lo que hacían era que entraban, lo que podían sacar. Y lo que movían la puerta, pero eso, mercancía liviana que está al frente del contenedor. Incluso se puede ver que todavía queda mercancía bastante pesada, se ven unos rollos que eso debe pesar 2.000, 5.000 libras, sucesivamente así. En su experiencia dentro de esta industria, ¿cuán común es esto? O si en algún momento esto ha sucedido en el Caribe. Bueno, históricamente, o sea, es un cable de acero. Obviamente con las condiciones del mar, salitre y todo, o sea, yo sé que Trailer Bridge, como las otras compañías, son muy responsables, tienen sistemas de evaluación constantemente, pero tú tienes los elementos que un día pues estructuralmente lo puedes ver bien, el otro día, o sea que no es común, pero ha sucedido en el pasado. Que en esta ocasión se encallara, pues entonces sí, pero sí, suceden muchas cosas a nivel marítimo que el público no se entera, pero sí, obviamente, tienen métodos de contingencia que resuelven al momento, y si tienen que regresar a puerto de origen o a un puerto aledaño, entonces luego llegan a destino, pero sí suceden. Y yo quiero que la gente tenga constancia en sus casas de la ruta que estaba tomando esta embarcación y dónde aproximadamente fue que encalló y ocurrió este incidente. Si producción puede poner esa gráfica. Esta embarcación sale de Jacksonville y aquí en esta área de las Bahamas es donde encalla. ¿Cuán importante es esta ruta para Puerto Rico? Básicamente, que en el 2018 hicimos un programa aquí de la verdad de la ley de cabotaje y traímos a colación este tipo de ruta. La ruta de Jacksonville hacia Puerto Rico es una de las rutas de los barcos Jones Act. Está Jacksonville, New Jersey, Pensilvania y Houston son los que utilizan los barcos de Marina Mercante Americana, Jones Act. Así que esta ruta es bastante importante porque la mercancía que zarpa de la Florida, el único puerto hacia Puerto Rico es Jacksonville. La ruta de Miami se cerró hace mucho tiempo. Y otra, ¿verdad? Otra de las preguntas que la gente tiene cuando vimos esas imágenes, vemos que se perdieron muchos productos. Me gustaría que viéramos la última comunicación que le envió la empresa a sus clientes, en donde establecen varias cosas. Lo primero, que la barcaza estaría llegando mañana. Nos confirman que eran 194 contenedores que estaban dentro de esta zona. Y una de las cosas que ellos les dejan saber a los clientes, a estos empresarios, es que va a tardar semanas. Pero hay una pregunta que muchos de esos empresarios tienen, incluso la empresaria con la que tuve la oportunidad de hablar, es si los seguros cubren este tipo de situaciones. Es una pregunta muy técnica porque se presume que la carga está automáticamente asegurada. Si las empresas navieras a nivel mundial y las empresas que hacen negocio en los Estados Unidos está regulada por la Federal Maritime Commission. Las empresas navieras tienen un liability de cierta cantidad, así que el Bill of Lading, que es el conocimiento en barco, es un contrato de transportación. No hay garantía de que esto se le cubra. Correcto. No hay garantía y vemos es bastante material que se perdió básicamente. Ellos tienen que tener un seguro entonces aparte. Sí, el importador o el consignatario debe siempre procurar esos detalles y siempre pues ya los experimentados saben que una mercancía de alto riesgo, una mercancía pues la tienen asegurada con seguros de carga. En marítimo
no cualquier seguro lo cubre. Así que eso es parte de los mitos de esta situación, que cuando inesperado, pues nunca va a suceder, pero cuando sucede, pues entonces, pues volvemos, los seguros de carga marítima no son igual que los seguros. Y hablando de mitos y aprovechando que está aquí para un poco romper con esos mitos, este tipo de situaciones pudiera crear un disloque en cuanto al suministro que llega a Puerto Rico. Bueno, básicamente el ratio que lo documentamos en el episodio de la ley de cabotaje en el 2018, el ratio de la carga hacia Puerto Rico es 3 barcos internacionales a 1 americano. Así que no es un disloque, solamente se ven afectadas algunas empresas americanas o los de comercios americanos que acostumbramos a comprar aquí a diario, que tienen que comprar a suplidores americanos y por eso utilizan la marina mercante, pero no toda la mercancía que viene hacia Puerto Rico tiene que venir a través de Jacksonville. La mercancía internacional viene directamente de puertos internacionales. Nosotros, las compañías aduaneras, tenemos como 40 corredores de aduana en Puerto Rico, hacemos ese proceso todos los días para la mayoría de los distribuidores e importadores en Puerto Rico. Lo que sí es importante destacar que situaciones como esta pues pudieran entonces un poco dar miedo a estos empresarios sobre esta ruta o no. No, definitivamente, porque esto sucedió el día 11, pero los barcos de Crowley siguieron llegando, el barco de Tow siguió llegando, y la otra alternativa, esto es una barcaza Lolo, que es loading, load out, por eso no tiene chasis, pero Trailer Bridge tiene sus otras barcazas que son de Ro-Ro, que son los contenedores en chasis, que lo pueden ver siempre en el área del Mid Terminal. Y vino también sin ningún problema. Y antes de pasar con Yolanda, me gustaría que pusieran la imagen el visual de aéreo de la embarcación para que la gente pueda ver en sus casas cómo finalmente quedó esta embarcación y por qué es que duró tantos días en poder sacarla. La gente se pregunta por qué duró tantos días, estaba encallada aquí, pero miren cómo estos saqueadores, presuntos piratas, dejaron esta mercancía, así que evidentemente, como estableció la empresa, van a tardar semanas los empresarios que tenían mercancía ahí dentro en saber si realmente tuvieron alguna pérdida y en saber cuánto fue esa pérdida. Sí, una de las razones básicas del rescate, si lo podemos llamar de esa manera, es que obviamente la compañía tiene que asegurarse el assessment de que si sacan la barcaza se va a hundir porque tuvo una avería estructural. Y entonces luego el reportaje del Coast Guard y todo. Como nota al calce, la mercancía internacional a Puerto Rico a esta fecha han sido que te lo comentaba hace un rato, han sido 100.986 contenedores internacionales al puerto de San Juan versus una barcaza de 198 contenedores. Así que ya pueden ver la proporción. Y hablando de esos contenedores y de lo importante que son para los empresarios, paso con Yolanda para que nos explique un poco más. Gracias, José Carlos. Bueno, amigos, atrás quedaron los tiempos de Barba Negra y de Cofresí por el Caribe, ¿no? Pero ahora en el Pacífico hay piratas, en el canal de Suez. Le damos la bienvenida a Lourdes Aponte, empresaria y expresidenta del Centro Unido de Detallistas. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches. ¿Cómo es posible que esto pase casi a pocas millas de Estados Unidos, que ha hecho de la bandera de la Marina Mercante y de los mares libres para el comercio, y no pasó nada? O sea, no intervino el ejército ni tantas barcazas y tantos portaaviones que hay en el Caribe. No vimos una respuesta rápida, siendo una zona tan estratégica, porque como muy bien ellos acaban de presentar en esa, ¿verdad?, visual, es una ruta que sale de Jacksonville y demás. Pero esto nos coloca en un punto de mucha vulnerabilidad y nos pone a pensar, porque tal vez pues es una barcaza y algunos dirán, no, de tantos miles de otras, ¿verdad?, mercancías que llegan a la isla. Pero aquí va entonces a comenzar hay que empezar a redoblar lo que es la área de seguridad. ¿Cuánto esto nos va a encarecer? Nosotros que somos altamente dependientes de un 80%, prácticamente aquí nosotros importamos. Pero más aún de toda esta preocupación y toda esta saga, porque esto más bien parece como sacado de una película de terror, es cuán vulnerables estamos nosotros como país. Precisamente Puerto Rico es isla y eso nos hace vulnerables ya a todo, y todo entra por muelles, por los puertos. Pregunto porque la gobernadora señaló que todos tienen seguro, y usted que es empresaria conoce, pero hay empresarios bien pequeños que tienen que manejar
el aumento de los aranceles, tiene que manejar también el impuesto al inventario y ahora que venga esa mercancía a tiempo para poder venderla para Navidad. Pues es muy triste todo esto porque como muchas personas, ¿verdad?, podrán tener esta percepción de que tú tienes un seguro y que el seguro te va a cubrir. No, señores, el seguro cubre basado en cuanto al contenido o lo que usted indique que va dentro de esa, ¿verdad?, de esa mercancía, de lo que usted vaya a asegurar. En el caso, ¿verdad?, como muy bien acaba de decir el caballero, pues hay unas regulaciones que son completamente distintas a lo que tal vez es el seguro o de responsabilidad pública o seguro de robo en un trabajo, etcétera, en un establecimiento, debo decir. Y ahí es donde viene el desconocimiento. Por eso es que es sumamente importante. Es muy lamentable. ¿Por qué? Porque muchos comerciantes ahora mismo entramos en la época, ¿verdad?, esperada por todos los negocios. De la zafra. Correcto, que es la temporada de Navidad. Máxime que hemos venido atravesando una serie de impactos y ahora a encontrarnos en esta situación para estos pequeños comerciantes que dependían tal vez su mercancía, el inventario para la venta. El seguro no te va a pagar. Todos los que saben y que hemos pasado por distintas situaciones con los seguros, sabemos que todavía, después de casi ya 7 años del huracán María, muchos todavía no le han compensado de su seguro del huracán María. Yo recuerdo el hundimiento de la barcaza El Faro, precisamente, correcto, que traía mercancía para Puerto Rico, pero viajó directamente lamentablemente hacia el huracán Joaquín y se hundió. No fue sistémico, pero sí tuvo unos contratiempos en el país. En el caso de los empresarios, el periodo es no para fines de Navidad, correcto, sino para ahora. Y esto trae de por sí una cadena de eventos que van a desencadenar, valga la redundancia, en otros impactos. Pero si bien es que la piratería en alta mar es un riesgo externo, el impuesto al inventario es un riesgo interno que tenemos y es la tormenta perfecta para la escasez en el país. Claro, porque no se guarda nada para evitar para pagar mitigar impuestos. todos los altos costos que estamos atravesando los pequeños Tenemos y medianos que esperar empresarios. que llegue la mercancía. Vivimos a expensas, Yolanda. Como en el pasado el situado mexicano. Muchas gracias a ustedes, Lourdes. buenas noches. Pasamos ahora con Adriana.